Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video al canal de Sixman, donde hoy, después de que ya se ha terminado el cierre de traspasos, después de que hayamos dejado yo creo que un poco reposar todo lo que ha pasado esta última semana, os traigo un vídeo que espero que os guste mucho, donde vamos a repasar los candidatos más importantes para este buyout. Bueno, pues como os comentaba, os traigo un vídeo que espero que os guste mucho, donde vamos a repasar los que para mí van a ser los posibles candidatos más importantes que pueda haber en el buyout market, destacar, por eso voy a hacer este vídeo, que es que puede ser un buyout market muy potente, mucho más potente de lo habitual. Obvio, no todos los nombres que voy a poder decir en este vídeo van a acabar cortados, pero son 10 nombres principalmente, que son los que os voy a traer, que sobre el papel son muy buenos jugadores, que yo creo que podrían llegar a ser cortados dentro de esos equipos, y además os traigo otras 5 menciones honoríficas. Pero antes de eso sí que quería comentaros de manera muy breve, el próximo vídeo va a ser de vosotros, es decir, va a ser de hot takes. Quiero que sea un vídeo especial donde repasemos un poco todas vuestras hot takes de cara a lo que queda del transcurso de temporada. Puede ser de cara a quién creéis que va a ser el mejor fichaje para lo que queda de temporada, de lo que ha sido en el cierre de traspasos, el equipo revelación que creéis que va a haber en la segunda parte de la temporada, sorpresas, cosas que van a pasar en el draft, quién equipo que va a llegar a las finales, lo que sea. Todo esto estoy abierto a leeros, ya sabéis, os animo muchísimo a que comentéis en el vídeo de hoy, y todos los que comentéis en el vídeo de hoy y participéis vais a salir en el próximo vídeo, eso está asegurado. Así que nada, que os animo un montonazo, porque al final es una manera también de salir en un vídeo del canal que yo creo que es guay y que espero que os guste la idea. Así que comentad abajo, también podéis comentar acerca del vídeo este, que también obviamente está bien. Y nada, vamos a pasar a hablar del vídeo, lo que os he dicho, menciones honoríficas rápidas. Traigo este apartado que he querido hacer como de buenos veteranos, jugadores como Eric Gordon, Pat Connaughton, Kyle Anderson, Chris Boucher o Mason Plumlee. Creo que son 5 veteranos que algún equipo podría tratar de coger para esta segunda parte de la temporada, bueno, para este último tercio de la temporada, mejor dicho, y que creo que podría resultar bastante interesante para algunos equipos alguno de estos jugadores, en especial algún jugador como Chris Boucher como fondo de armario en la zona interior, Mason Plumlee si buscas algún interior más reboteador, que ya sabemos que lo cortó Oklahoma. Y luego tenemos Eric Gordon, que también sobre el papel va a ser cortado, Pat Connaughton, que también fue cortado y que pueden darte un papel más de tirador, y luego Kyle Anderson, que me parece un poco el más interesante de este grupo de veteranos, porque empezó toda la temporada sin jugar en los Jazz, últimamente sí que ha estado jugando más, no ha estado a un mal nivel para nada, ha estado además tirando bastante bien. Entonces creo que como el año que viene, al no ser asegurado su contrato, se está diciendo que a lo mejor ahora que está en Memphis lo corta porque no le va a dar uso dentro de su equipo, además habrá sido un roster spot y algún que otro equipo lo podría dar un uso bastante interesante. Entonces esos son los nombres que os quería dejar, porque al final son jugadores que ya algunos han sido cortados y otros no, y esos son los que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. Y vamos a empezar con el primer jugador de todos, que es Cash Money Chris, que ahora ya está en Dallas y que este año puede ser uno de los jugadores más interesantes en el buyout market. Recordad una cosa, jugadores que sean cortados y que su salario por el cual han sido cortados sea mayor a 12 millones de dólares, son jugadores que no pueden fichar equipos que están por encima de los Aprons, pero ahora mismo por encima de los Aprons hay muy pocos equipos y importantes pueden estar equipos como los Knicks, los Cavs, si queréis meterme también en la pomada pueden estar ahí por ahí los Warriors, pero por lo general la mayoría de equipos competitivos ahora mismo de la NBA, la verdad, están por debajo de los Aprons y por encima de los Aprons tenemos por ejemplo a los Pelicans, pero bueno, en fin, cosas de New Orleans supongo. Entonces Cash Money Chris es un jugador que podría irse a muchos equipos ahora mismo de la NBA y creo que sería un jugador de buyout muy interesante, porque la temporada que ha estado haciendo no ha sido la mejor del mundo, pero creo que los números que tiene son un poco engañosos. ¿Por qué lo digo? Creo que para quien haya estado viendo a los Wizards sabe que empezó la temporada un poquito mal, le costó coger mucho el ritmo y encontrarse a sí mismo, yo creo que un poco dentro de este equipo de jugadores jóvenes, el rol que te debe tener. Creo que no se puede comparar el último mes y medio, 2 meses que ha tenido con a lo mejor el primer mes que tuvo, que fue mucho más malo. Y creo que también eso hace un poco que los porcentajes sean un poco engañosos. Tampoco estamos hablando de que Chris Middleton ha sido un jugador espectacular esta temporada, pero sí que creo que puede ser un muy buen veterano para algún equipo tratando de ganar un anillo. Y me parece un jugador muy interesante. Al final, aún así ha hecho buenos números, 24 minutos, 10,3 puntos, 3,9 rebotes, 3,3 asistencias, un stock, 1,7 pérdidas. Ha tirado un 33% de 3, pero lo que os digo creo que es un poco engañoso. Y al final Chris Middleton, si va a un equipo contender, lo más probable es que tenga un mejor porcentaje porque va a ser un jugador que la mayoría de sus tiros van a ser liberados. Y creo que como un anotador, jugador de ala desde la segunda unidad, que te puede dar veteranía, que te puede dar 15 minutos de calidad en playoff, que creo que todavía tiene unos playoffs en sus espaldas, a lo mejor no siendo una superestrella de un equipo, pero sigue siendo un jugador
importante. Creo que al final poder firmar en el buyout market creo que puede ser muy interesante. Hay muchos equipos con bastante deficiencias en los alas. Se está diciendo que los propios Timberwolves están tratando de conseguir están tratando de firmar a Mike Conley con la idea de poder firmar a otro jugador a través del buyout market, y con estos dos fichajes aún así no entrarían dentro del primer April. Entonces, por poner un ejemplo, para los Wolves podría ser un buen jugador, así como un ala más físico, pero bueno, que también se podría ir a muchos equipos, que tendría sentido y que creo que encajaría muy bien. Pasamos a hablar al siguiente jugador, y es Anthony Simons, otro jugador que todavía no ha sido cortado por su equipo, y sé que esto os va a parecer un poco más raro, pero yo creo que Anthony Simons va a ser un gran candidato para ser cortado. Y sí, como estaréis imaginando, también vamos a hablar de otro jugador de los Bulls en este mismo vídeo. Creo que Anthony Simons es un jugador que, tanto como el otro jugador que es Colin Sexton, que bueno, ya lo digo porque ya vais a saber quién es, son dos jugadores que, aunque sobre el papel no dé un poco de rabia que los corten, porque han sido dos jugadores que han sido el retorno de dos de sus mejores jugadores, como son Vucevic y Kobe White, la realidad es que no tienen ningún tipo de sentido. Y sobre el papel, si los Bulls fuesen el mismo equipo que han sido los últimos años en cuanto a con tuna en la cabeza, pues diría, no los van a cortar y van a hacer que jueguen 25 minutos por partido el resto de la temporada. Pero ha salido Siobas a decir que no, que básicamente quieren ser malos, que lo que han hecho es porque quieren ser malos y que pasan de ser novenos, décimos y que están en el play-in, que es lo que van a intentar en esta segunda parte de la temporada, es ser muy muy malos. Pues bueno, Anthony Simons, desde que ha llegado a los Bulls, ha jugado un par de partiditos y no ha sido nada malo. Colin Sexton ayer también tuvo sus momentos, que debutó con Chicago. Me extrañaría mucho que se los quieran quedar, más que nada porque es que van a ser dos jugadores que van a ser prácticamente sus dos mejores jugadores junto a Josh Giddey y Vucevic de lo que queda de temporada, y no tiene sentido tener a estos dos tíos que además van a estar comiendo de los minutos de Ivy y Dillingham y que además van a aportarte bastante a las victorias. Entonces yo creo que Anthony Simons podría ser en este caso un jugador muy interesante para algún contender que busque un jugador que les dé generación exterior desde el banquillo, lo que hemos visto con Boston, y creo que hay muchos equipos ahora mismo en la NBA que les podría hacer falta ese rol, pongamos unos Pistons o algo del estilo. Entonces al final vienen a hacer una temporada muy buena, casi 25 minutos, 14,3 puntos, 2,4 rebotes, 2,5 asistencias, 0,5 robos, tirando un 40% de 3. Muy buena temporada, Anthony Simons, de verdad. Ha hecho un muy buen papel siendo como el guard suplente en Boston. De hecho, creo que ahora le van a echar bastante de menos en ese equipo. Y hay que ver a qué equipo va. Pero yo creo que si sale al buyout market, que creo que es una opción muy, muy real, va a ser un tío muy cotizado y creo que tendría muchos equipos en los que me podría llegar a encajar, y que al final muchos equipos, como os comento, necesitan este tipo de perfiles. Que por ejemplo, algunos de los equipos en los que me podría llegar a encajar serían equipos a lo mejor como pueden ser los Toronto Raptors, por decir algún equipo, como ya os he comentado, algún equipo como los Pistons. Por ejemplo, los Rockets es una pena, pero no podrían hacerse con sus servicios por tema económico, pero sí que hay varios equipos que yo creo que podrían utilizar este tipo de perfiles y joder, sería un jugador increíble para conseguir en el buyout market. Pasaríamos a hablar ahora de otro jugador del perfil de Anthony Simons que ya ha sido cortado, que es destacable, por eso en el contrato, a pesar de que lo pongo, ya veis que pongo A.L, que es básicamente agente libre. Y nada, Cam Thomas. Vamos a ver, Cam Thomas está haciendo unos números un poco raros comparados con los últimos 2 años que ha tenido dentro de la NBA. 24 minutos, 15,6 puntos, 3,1 asistencias, tirando un 32% en tiros de 3 y un 40% en tiros de campo. No ha sido para nada eficiente, no ha encontrado su sitio en este equipo de Brooklyn. También se le ha visto que no quería estar aquí, que jugaba por jugar más que otra cosa. Ni siquiera le importaba, tampoco a Brooklyn le intentaba darle minutos, ni desarrollarle, ni darle a lo mejor el rol que él pensaba que se merecía en este equipo. Vamos, era una relación rota en todos los sentidos. Y Cam Thomas creo que puede ser un jugador muy interesante para el resto de la liga, cumpliendo un poco ese perfil de revulsivo desde el banquillo. Hay varios equipos que creo que de verdad le podrían dar un uso el resto de la temporada. Pongamos, por ejemplo, unos Orlando Magic, pongamos, por ejemplo, como he comentado también, a lo mejor unos Pistons, de nuevo en ese rol un poco de sexto hombre. Unos Celtics, por ejemplo, a lo mejor echan de falta un poco esa anotación de Anthony Simons, pero no creo que ni de coña quieran un jugador como Cam Thomas en su equipo. Pero sí que hay equipos que, de nuevo, repito, podrían darle un uso a este tipo de jugador desde el banquillo. Entonces, claro, yo creo que Cam Thomas va a ser un jugador raro porque no sé hasta qué punto qué equipos nosotros pensemos que puede encajar bien, luego en el fondo estén o no interesados por los temas personales, porque luego él va a pedir dinero, que eso les va a dar más igual, pero por el tema del impacto que puede tener en su equipo real y por el hecho de que él demuestre que puede ser un jugador importante para un equipo de playoffs. Pero lo que es innegable es que va a ser un jugador cotizado, es un tío que si no salen además Anthony Simons o Colin Sexton al final, porque los Bulls deciden no cortarlos, que repito, por lo que están diciendo los Bulls, me extrañaría mucho que no lo corten, o que no les corten. Pues si no les acaban cortando, va a ser aún más cotizado porque a lo mejor dos jugadores que también podría haber del perfil al final no van a estar en el mercado. Entonces creo que ahí ganaría aún más enteros, pero aún así me parece un jugador muy importante y a tener en cuenta. Pasamos a hablar de un jugador que sin embargo no me gustaría tener tanto en cuenta, sobre todo espero que a lo mejor mis Hornets no lo fichen, pero bueno, está sonando mucho,
que es Lonzo Ball. Aún así le he querido meter porque Lonzo es un jugador que tiene nombre dentro de la liga, un jugador que causa mucho interés y que a pesar de que a mí a lo mejor no me parezca que debería de causar el interés que causa, lo está causando. Un jugador que este año ha tenido una muy mala temporada en los Cavs, aunque le he puesto con el loguito de Utah porque le ha cortado Utah, y hemos tenido un tío que ha jugado en 20 minutos, ha promediado menos de 5 puntos, 4 rebotes, casi 4 asistencias, 1,3 robos, tirando un 30% de tiros de campo y un 27% de 3. En defensa de Lonzo puedo decir que por lo menos el porcentaje de tiro de campo no es tan negativo como parece, en el sentido de que Lonzo se tira 5 tiros por partido y 4,3 son triples, es decir, el 90% de sus tiros por partido son triples. Entonces realmente el tiro de campo por eso es muy similar al de 3, tampoco es que sea igual de lamentable, que es muy lamentable también de tirando desde la pintura, pero menos. Entonces, aún así, sí que quería destacaros el hecho de que es un jugador que está siendo mucho más cotizado de lo que yo pensaba, y hay muchos equipos interesados en adquirir sus servicios, porque al final es lo bueno del buyout market, es la definición de low risk, high reward. Al final, si tú te llevas un jugador como Lonzo, que sobre el papel puede ser un buen defensor y un buen playmaker desde el banquillo, y te funciona como ha estado funcionando en Cleveland, que bueno, lo ha hecho más o menos bien en defensa y luego en ataque era un lastre, pues mira, lo has firmado para el resto de la temporada, tampoco te va a cambiar la vida. Pero si aciertas y en tu equipo funciona, tira bien de 3 y en defensa te puede dar un papel más o menos decente, coño, es un muy buen fichaje y una muy buena incorporación, porque te va a cumplir y te va a suplir muchas necesidades que puede tener un equipo cuando le falta defensa en el backcourt. Entonces, están sonando, repito, equipos como Charlotte, total, por lo de unirle a Lamelo, pero sí que es verdad que también a lo mejor se puede echar otras novias, como pueden ser, por ejemplo, Los Ángeles Lakers, si buscan a lo mejor un guard más de un perfil más defensivo. También a lo mejor pueden sonar inclusive los Clippers, si buscan también otro guard, pero bueno, no sé los Clippers que van a querer o cómo van a querer redirigir su temporada, pero a lo mejor un equipo también como pueden ser los Philadelphia 76ers, los Atlanta Hawks, si quieren más, a lo mejor un más base para el resto de la temporada. No sé, creo que puede haber varios equipos interesados, repito, no es el jugador a lo mejor que a mí me ilusionaría más adquirir, pero bueno, al parecer está teniendo más novias y no me extrañaría que a lo mejor acabe teniendo hasta más novias que Cam Thomas por el hecho de que puede ser un jugador que a la hora de los playoffs sea más interesante, que al final es lo que tienes que tener en cuenta. Los jugadores del buyout market lo que vienen es aportarte sobre todo pensando en playoffs, no para lo que quede temporada regular. Pasamos a hablar de otro que sé que va a ser muy polémico, que también es de los Utah Jazz, en este caso un jugador que está jugando de maravilla esta temporada, y es Jusuf Nurkic. Repito, aquí quiero dar mi explicación y quiero que explicaros un poco el por qué yo he decidido meter a Jusuf Nurkic en este vídeo. Yo sé que Jusuf Nurkic está jugando muy bien en los Jazz, que está siendo muy importante dentro del equipo, pero creo que ayer, el partido que pasa entre Utah y los Orlando Magic, y un poco lo que yo ya os venía diciendo de que creo que los equipos no iban a traspasar por Nurkic porque así se podía poner cierta presión en los Jazz para cortarle y tratar de adquirirle luego tras el cierre de traspasos, creo que puede llegar a ser real que le corten. ¿Por qué lo digo? Nurkic está haciendo una temporada espectacular, 26,5 minutos, 11 puntos, 10,3 rebotes, casi 5 asistencias, 1,3 robos y 0,5 tapones, tirando un 50% de tiros de campo y un 35% de 3. Está siendo buenísimo, está siendo un gran pasador en el pick and roll, está siendo un jugador que juega muy bien el juego de bloqueos que juegan en Utah y está siendo muy útil para el desarrollo del juego del equipo. ¿Por qué digo lo de ayer? Ayer Utah va ganando a los Magic en un partido muy bueno por parte de Utah, el debut de Jaren Jackson Jr., todo iba bien, Lowry, Jaren Jackson Jr., Nurkic estaban jugando bien, Keyonte no estaba jugando lo mejor, pero también estaba jugando. ¿Qué pasa? Van ganando el último cuarto, no juega nadie, juegan todos los suplentes, fondos de la reserva. ¿Qué pasa? Los Magic entran en una super racha increíble y acaban ganando el partido. Obviamente eso es lo que va a pasar el resto de la temporada en Utah. Entonces, en Utah no tiene sentido que Jusuf Nurkic siga jugando. ¿Y por qué le he querido meter aquí? Porque además de que creo que le pueden acabar cortando por un tema de que es que como está jugando también les va a joder porque alguna victoria les va a acabar dando, irónicamente es que les va a dar alguna victoria porque ha hecho algún triple doble y es que está jugando muy bien. Creo que lo que podría llegar a pasar entre ellos, que creo que sería algo muy inteligente, que pasa muchas veces, o que ya ha pasado y tenemos precedentes, es que Jusuf Nurkic podría acabar cortado en una especie de arreglo con los Jazz, donde al final ellos le cortan, le hacen un favor, le permiten ir a un contender lo que queda de temporada para que aporte y para que sea un jugador competitivo, y que también demuestre que puede ser un jugador competitivo y que pueda ayudar a un equipo de playoffs, y que tengan más o menos pactado por debajo de la mesa que a pesar de que le corten y él vaya a jugar a otro equipo, pongamos yo que sé, a jugar a unos Raptors para darles un jugador en el interior para la segunda parte de la temporada, o a quien sea, a cualquier equipo que les haga un interior, creo que podrían pactar por debajo de la mesa que luego en verano tengan una especie de renovación, como una renovación no, pero bueno, un fichaje que en el fondo habría sido casi una renovación, como lo de fichaje de Valanciunas por los Wizards hace un par de temporadas, que a lo mejor le den un par de años asegurados o un año asegurado más una team option o algo del estilo, y que al final Nurkic se asegura algo de dinero a largo plazo, a lo mejor rollo un
3 años 21 millones, 7 anuales por los próximos 2 años y luego una team option para el tercero, que al final Nurkic le interesa porque así él no le importaría ser cortado ahora, va a un equipo, los Jazz les interesa porque el año que viene traen un pivot suplente que les va a funcionar muy bien detrás de Kessler y que ya conoce la franquicia y que Will Hardy le gusta jugar con él, y Nurkic contento porque así también tiene un contrato garantizado para verano. Entonces yo creo que eso podría pasar, lo que repito, tenemos precedentes, ya ha pasado con otros jugadores en otras situaciones donde los equipos le dan pero luego le vuelven a traer en verano, podría pasar de hecho con el propio Colin Sexton en Charlotte esta temporada. Entonces creo que es una posibilidad y creo que si Jusuf Nurkic sale al mercado de buyout, que es una posibilidad real, vamos, va a ser uno de los jugadores más cotizados de todo el buyout market sin duda, porque hay muchos equipos que le podrían dar uso en esta segunda parte de la temporada. Equipos como los Cleveland Cavaliers si quieren conseguir un interior suplente, lo mismo para los Raptors si queréis aplicarlo, también se puede aplicar a equipos en la conferencia oeste, como por ejemplo lo estoy mirando aquí, pues más o menos, por ejemplo, si quieren los Wolves, un pivot suplente también sería muy interesante para ellos. Obviamente los Lakers, que creo que Nurkic si le mandan a Los Ángeles también estaría contento. O sea, hay equipos interesantes, hay equipos en los que podría jugar y por los que podría aportar, y creo que si sale al buyout market va a ser un tío súper cotizado. Pasamos a hablar de otro jugador de Chicago, que es Colin Sexton. Repito, ya os he comentado un poco antes la situación. Al final ya no es solo lo que diga yo, esto ya, tanto lo que os comento de Nurkic como lo que os comento de Chicago, son cosas que yo leo, y el propio, lo que digo, Arturas Karnišovas lo ha comentado él, es que quieren perder, de verdad, quieren perder, ha sido muy específico que se han dado cuenta, han tardado, pero bueno, se han dado cuenta que no quieren seguir siendo malos, o sea, que no quieren seguir siendo mediocres, y que es lo que les puede pasar, y que quieren conseguir el mejor draft pick posible. Entonces me parece muy raro que no corten tanto a Anthony Simons como a Colin Sexton. Colin Sexton, si sale al mercado, es un perfil muy distinto a Anthony Simons, pero por lo menos sigue siendo otro guard de nivel que saldría al mercado y que tendría seguro que muchas novias. 22,3 minutos, 14,2 puntos, 2 rebotes, 3,7 asistencias, 0,9 robos, 0,2 tapones y 2,1 pérdidas, tirando un 49% en tiros de campo y un 39% en tiros de 3, con un 88% en tiros de libres. La temporada de Colin Sexton, ya sabéis, lo he comentado varias veces en el canal, está siendo excelente, está siendo un jugador fantástico a todos los niveles, ha sido una pieza clave para que los Charlotte Hornets este año por fin empiecen a ser buenos. De nuevo, ayer ganamos 9ª victoria, tiene tela. Colin Sexton ha estado a un nivel espectacular. Ha sido una pena poder tener que traspasarle para adquirir a Kobe White, pero a veces hay que sacrificar cosas para mejorar, es normal. Pero es un jugador que si sale al buyout market puede ser, con Jusuf Nurkic, con diferencia, los dos agentes libres más cotizados en este buyout market. Porque es un tío que ha tenido un impacto bestial, te da una electricidad desde el banquillo muy potente, es un jugador eficiente, un tío que tiene carácter, que se va a aplicar en defensa a pesar de que no sea un defensor de élite ni mucho menos, pero es un tío competitivo y que creo que ha demostrado este año que le da un plus y un extra a equipos que quieren tratar de ganar un anillo. Entonces, repito, perfiles o equipos como por ejemplo los Pistons, los Boston Celtics, que creo que aquí sí que podrían estar más interesados en adquirir sus servicios para poder suplir un poco esa situación que han tenido con Anthony Simons. También equipos inclusive, a lo mejor como los Knicks, por ejemplo, ellos no podrían, por el tema de lo que os comento, de que si están por encima de los aprons, no pueden adquirir jugadores que estén cobrando por encima de 12 millones al ser cortados, pero sí que hay equipos también, por ejemplo, como los Denver Nuggets, que a lo mejor sí que podrían encajar más dentro de su equipo un jugador como Colin Sexton, y que creo que podrían necesitarlo a lo mejor para ser ese guard desde el banquillo que te dé buenos minutos cuando no esté Jamal Murray, y coño, sería una gran mejora. Putada porque, por ejemplo, equipos como los Rockets, como os comento, no van a poder, no sé si van a poder hacerse con sus servicios, puede que sí, pero no estoy del todo seguro, entonces habría que verlo, pero es un jugador que creo que va a tener muchísimas novias, pero muchísimas novias al buyout market, yo creo que más que Anthony Simons, y creo que un poco similar a Nurkic en el hecho de que uno va a ser el interior más cotizado y yo creo que el guard más cotizado. Y repito, yo espero que pase por un lado porque creo que sería muy beneficioso para la liga tener un buyout market tan potente esta temporada, y segundo porque pienso que coño, sería muy bonito poder verle en un equipo competitivo después del cariño además que le he cogido este año. Creo que sería su oportunidad perfecta para demostrar a través de que le firmen en el buyout market de que puede ser un jugador aún más competitivo en un equipo aún más bueno de lo que ha sido Charlotte, y joder, y en verano coger y pescar la pasta que se merece un jugador como Colin Sexton, que ha sido un jugador fantástico. Pasamos a hablar del siguiente jugador, Haywood Highsmith, otro tío que también ha sido cortado esta temporada y que he tenido que poner sus estadísticas de la temporada pasada, porque sí, Haywood Highsmith este año no había debutado todavía con los Brooklyn Nets. Fue traspasado en verano por los traspasos que hizo en Miami, luego al final acabó en Brooklyn. Es un jugador que por un tema de lesiones y tal no ha jugado toda la temporada, pero realmente estaba preparado para jugar. Se ha dicho literalmente que cuando le han cortado los Nets, aún así ya está preparado para jugar y que según un equipo le fiche va a jugar. Y me parece un tío que va a ser uno de los más cotizados también, pero va a ir muy a lo callado. ¿Por qué lo digo? Porque al final
está pasando un poquito por debajo del radar. Haywood Highsmith, un 3&D, no ha jugado esta temporada, tampoco tiene números esplendidosos, es decir, 24,6 minutos, 6,5 puntos, 3,4 rebotes, 1,5 asistencias, casi un stock y medio por partido, y un tío que te tira 38% de 3. Típico role player, glue guy, que en Miami llevaba varias temporadas muy buenas, le firmaron por un contrato garantizado, este año es el último año de contrato que tenía, y por eso lo han rescindido los Brooklyn Nets. A mí me parece un jugador que va a ser muy cotizado y está pasando un poco por debajo del radar, lo que os digo, y obviamente va a haber nombres más llamativos, como alguno que vamos a ver ahora para terminar el vídeo, o lo que ya hemos comentado de Nurkic, Sexton, Anthony Simons y tal. Pero es que me parece un jugador potentísimo y creo que hay muchas plantillas que podrían darle uso esta temporada. Por ejemplo, unos New York Knicks, que aquí sí que le podrían fichar porque es un jugador que está cobrando menos de 12 millones. Creo que sería bestial para ellos ese fichaje. También los 76ers, que les hace muchísimo falta juego de ala, creo que también sería muy interesante para ellos. Lo mismo se aplica a los Lakers, que necesitan jugadores de este perfil más defensivo. Lo mismo también podríamos aplicar a los Wolves, lo mismo podríamos aplicar también a los Warriors. Es decir, hay muchos equipos que creo que podrían encajar un jugador como Haywood Highsmith. Inclusive os planteo aquí unos Spurs, porque a lo mejor unos Spurs dicen, joder, vamos a intentar fichar a este tío en el buyout market, no nos va a costar nada, y si luego queremos darle una oportunidad el resto de la temporada y juega mejor que algunos jugadores que tenemos, pues de locos. Tenemos un forward defensivo que nos pueda ayudar también. Pero bueno, creo que es otro jugador que también va a tener muchas novias, que es muy interesante de cara al buyout market y que, bueno, no se sabe a lo mejor cómo va a jugar y a lo mejor viene de lesión y le pasa como a Dodo y juega como el culo y no mete un tiro, pero bueno, por lo general creo que va a ser un tío muy interesante, que yo por lo menos si fuese el GM de una franquicia estaría muy interesado, sobre todo si tengo una necesidad de cubrir posiciones en el ala, como por ejemplo puede ser un equipo como Filadelfia, que es que de verdad creo que iría como anillo al dedo. Vamos a pasar a hablar de los últimos tres jugadores. En primer lugar os traigo a Russell Westbrook, un jugador que también está sonando bastante para el buyout market. Sonó también del buyout market que los Kings podrían cortar además de DeRozan, pero bueno, parece imposible porque además le quedan 2 años de contrato, tendrían que hacer el típico stretch, un poco lo que hicieron con Damian Lillard los Bucks y tal, y los Kings no se van a meter en un fregado de tener que comerse el contrato de DeMar DeRozan un año más, pero repartido por querer cortarle este año que vaya un contender. Les da igual, se lo van a quedar, pero creo que con Russell Westbrook es distinto. Al final, como veis arriba, Russell Westbrook este año está cobrando la mínima, como todos sabemos. No tuvo muchas novias en verano, pero la realidad es que ha estado poniendo bastante buenos números. 15,3 puntos en casi 30 minutos por partido, 5,8 rebotes y 6,7 asistencias con 1,3 robos, es verdad que 3,4 pérdidas, y tirando un bastante eficiente 35% en lanzamiento de 3. A ver, creo que Russ puede ser un jugador interesante en el buyout market. Es verdad que en verano no tuvo muchas novias, pero si sale al buyout market como un jugador que está teniendo un impacto real en estos Kings, que no sé hasta qué punto a veces se traslada como un jugador ganador o más de un tío que ahora mismo pone estadísticas que otra cosa, pero bueno, al final es Russell Westbrook y creo que si sale al buyout market, algún equipo con necesidades extremas en las posiciones de guards, si te puede dar un perfil más atlético, un tío que te va a dar rebotes, que te da asistencias, aunque también pierde muchos balones, pero bueno, un jugador que también más o menos está tirando bien de 3, coño, no me parecería una mala apuesta del todo para un equipo contender, así como si te sale bien, pues genial, tienes un jugador plus para la rotación, y si no te funciona, pues bueno, va a estar en el fondo del banquillo sin aportar. Entonces, creo que como apuesta no está mal. Lo que os digo, creo que va a salir cortado porque están saliendo ya rumores de que él como que a lo mejor podría estar interesado en ir a un contender. Los Kings tampoco tienen ya ningún tipo de interés en que esté en su equipo porque no van a entrar a playoffs, tampoco tiene sentido porque le da un poco más igual. Entonces yo creo que puede acabar saliendo cortado y que puede ser un jugador muy interesante para el resto de la liga. Y luego vamos a pasar a hablar de los últimos 2 jugadores, que son 2 casos distintos, a lo mejor no tan nombre como los últimos, pero que me parecen muy interesantes. Y en primer lugar es Kevon Looney. Kevon Looney firmó un contrato de 2 años parcialmente garantizado, una opción, un 1+1 con opción del equipo, que evidentemente los Pelicans no van a aceptar porque no ha estado jugando ni ha estado a la altura de ese contrato. Menos de 14 minutos por partido esta temporada, 2,7 puntos, 5,1 rebotes, menos de un tapón, o sea, menos de un stock por partido, 43% tiros de campo, o sea, muy mala, la verdad, la temporada de Looney. Vamos, ha jugado muy pocos partidos, los partidos que ha jugado ha estado fatal. Yo le habré visto jugar 1 o 2 partidos porque tampoco veo mucho a los Pelicans y cuando les veo, pues es que no juega, porque no ha jugado, es que ha jugado creo que eso, como 13-14 partidos. Y la verdad que, bueno, es un jugador que aún así en el buyout market puede ser interesante. Repito, no viene a hacer la mejor temporada, es un jugador que también ha tenido problemas de lesiones, pero creo que algún equipo podría valorar mucho su fortaleza física y su experiencia en playoffs. Es un tío que ha ganado anillos, un jugador que ya ha demostrado que puede ser importante en una serie de playoffs. Y oye, un equipo que tenga carencias en la posición interiores, por ejemplo, los Lakers, porque es mejor seguro que Jackson Hayes en ese sentido, puede ser interesante para algún equipo como interior suplente. Repito, hay muchos equipos que necesitan interiores.
Creo que es un poco con el caso de Westbrook, a lo mejor no te aseguras que te voy a dar un buen rendimiento, pero oye, una apuesta que puedes hacer porque tiene toda la pinta que le van a cortar, vamos, está prácticamente dicho que le van a cortar y que hay un acuerdo para cortarle, de hecho a lo mejor ya la han cortado cuando veis el vídeo, entonces nada. Es una apuesta que creo que podría ser interesante para algunos que otros equipos, que a lo mejor no viene a hacer su mejor temporada, pero que aún así sigue siendo un jugador que ya ha demostrado su valía en temporadas anteriores. Y vamos a terminar con el último, que sé que es un poco random, pero que creo que puede ser interesante. ¿Por qué lo digo? Matisse Thybulle, ¿vale? Ya ha sido cortado también por los Portland Trail Blazers. Y es un jugador que este año no ha disputado casi partidos, jugó creo que 4 o 5 primeros partidos hasta que se lesionó al principio de temporada. La verdad que es un chaval que ha tenido muy mala suerte con sus lesiones toda su carrera, pero que creo que puede ser un chaval interesante para lo que queda de temporada para algún que otro equipo, porque ya se ha recuperado de su lesión o le quedan como una semana, algo así he leído, entonces es un jugador que podría estar preparado para jugar ya, como quien dice. Y es verdad que este año los números, como veis, no han sido muy llamativos, pero por el tema de que no ha jugado casi partidos, también es verdad que la eficiencia pues ha sido espectacular, pero creo que si nos basamos en los que han sido sus últimas 2-3 temporadas, sobre todo las últimas 2 en Portland, es un jugador que les estaba aportando bastante desde el banquillo, como un 3&D evidente, pero que le estaba tirando bastante bien de 3, se había convertido en un tirador, yo creo que bastante respetable desde las esquinas, había tenido temporadas de 38, 39% de 3, un jugador bastante ya correcto en ese sentido, obviamente con un volumen no súper alto, pero un jugador que en playoffs, aunque le puedan flotar, si mete los tiros, un poco como a lo mejor le pasa a Tarison en los Rockets, y es un tío que en defensa te va a seguir siendo un jugador que te aporte. Es verdad que es un tío que tiene también problemas de lesiones, que no sabes hasta qué punto puedes llegar a confiar en él para unas playoffs enteros como tu fichaje del buyout market. Pero creo que algún equipo, como repito, como Haywood Highsmith, que les haga falta un defensor, a lo mejor en este caso en vez de un defensor más físico, más bien un defensor más perimetral, un jugador que pueda acompañar a tu base, que pueda ser un tío que meta manos, que busque las líneas de pase, creo que puede ser interesante. Y al final, lo que digo, es que los fichajes del buyout market son riesgo cero, les pagas prácticamente nada, les pagas un tercio de lo que sería su salario, que son como unos 800.000 para algo que queda de temporada, dependiendo de los años que han tenido experiencia en la liga, pero algunos les pagan hasta menos. Y al final es un fichaje apuesta cero, o sea, de riesgo cero. Si te funciona, genial, entra a la rotación para playoffs. Si no funciona, pues va a estar en el fondo del banquillo, que tampoco hace daño a nadie. Y al final creo que es lo que os digo, este año sí que hay jugadores más importantes, o creo yo que puede haber jugadores más importantes por los que os he comentado, que creo que de verdad pueden llegar a salir de sus equipos. Y al final, pues es eso, nombres como Matisse Thybulle, Kevon Looney, Russell Westbrook, Haywood Highsmith, Collin Sexton, Jusuf Nurkic, Lonzo Ball, Cam Thomas, Anthony Simons y Chris Middleton hacen un top 10, sobre todo junto a los veteranos que ya hemos comentado que tenéis en pantalla, de jugadores muy interesantes de cara a este buyout market, que creo que con diferencia es uno de los más potentes que hemos tenido de los últimos años, porque al final a veces sí hay veteranos y tal, pero este año de verdad creo que podría haber jugadores importantes de verdad y que por lo que muchos equipos yo creo que se van a pelear. Entonces esperemos que sinceramente les corten, porque creo que van a abrir mucho el abanico y van a aportar muchos cambios y mucha variedad a muchos equipos si salen fichados y cortados por estos respectivos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montonazo. De nuevo, os animo a que comentéis en el vídeo, que digáis vuestras hot takes de lo que queda temporada para salir en el próximo vídeo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Chao.